Aníbal Rosario más cerca. Tal y como dijimos antes de irnos a nuestra primera pausa, nosotros vamos a conversar con un dirigente político que tiene mucho tiempo gravitando en el Parnaso político de la República Dominicana, desde su escuela, desde su cinturón, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Además, ha sido ministro en varias ocasiones en los gobiernos del partido antes señalado. El profesor Melanio Paredes está con nosotros. Fernando, más cerca. Más cerca de... Buenas noches, bienvenido a Nivel Carrosario Más Cerca. Conversan para usted Dari Terrero, Marisol Mendoza y este servidor Hansel García. Es un honor tenerle. Desactiva el mute, profesor Melanio Paredes, y mientras usted desactiva, yo voy a aprovechar con la anuencia de mis compañeros para lanzarle la primera pregunta y después me callo. ¿Era necesario, profesor Melanio, esta ampliación casi masificada del comité político del PLD y también de su comité central? Y dicho sea de pasada, aquí entre usted y yo, usted que es un hombre coherente, de buen temple y que siempre opina lo que piensa, ¿es verdad que era Danilo Medina la mejor opción para dirigir el PLD? Bien, gracias. Primero por la invitación. Saludar a buenos amigos que están por ahí, a la productora, aunque no esté presente con nosotros, a la teleaudiencia de Más Cerca. Efectivamente, la decisión de ampliar el comité político responde a las expectativas, amplias expectativas que genera cada vez más nuestro sistema de partido, la necesidad de que los jóvenes, las mujeres, tengan más participación, y se ha entendido que tú no puedes tampoco soslayar el valor de la experiencia. Por eso, en una decisión inteligente, el partido, sus organismos que tienen que tomar la decisión, sus actores fundamentales, tuvieron la inteligencia de combinar la experiencia, ratificar una muy buena parte del comité político con la renovación, llevando al seno de este importante órgano ideas nuevas, más que sangre nueva, ideas nuevas, jóvenes brillantes que han tenido un desempeño importante en diferentes quehacer, en el orden privado o público. Y para mí es importante, cuanto más participación, yo pienso que la democracia tiende a ser más auténtica. Cuando la democracia es delegada, cuando las decisiones se reducen a un pequeño grupo, entiendo que no tiene la debida legitimidad que estos tiempos demandan. Respecto a la presidencia de Danilo Medina, yo pienso que ustedes tienen que entender que es Danilo Medina, sin lugar a duda, nuestro principal activo en este momento, un hombre que ingresó, al igual que yo y otro, por un círculo de estudio, que hizo todo el recorrido hasta llegar a ser ministro de la presidencia y luego presidente de la República, y en términos partidarios, miembro de su comité central y su comité político, y que, dado el hecho de que es el único de los dirigentes de la organización, es una situación de excepcionalidad, que electoralmente está retirado. Entonces, bueno, lo mínimo que se podía hacer en términos de justicia era darle la oportunidad de dirigir al partido, que ha tenido solo o tuvo hasta ahora dos presidentes, Juan Bosch y Leonel Fernández, electos. En el caso de este ministro que montaba fue una interinidad de un año, dada la situación de crisis que vivimos el año pasado. Profesor, ¿cómo responder a los cuestionamientos de algunos compañeros suyos del partido de que el proceso llevado a cabo recientemente por el Partido de la Liberación Dominicana, donde fue electo a unanimidad el expresidente Danilo Medina como presidente, cómo responder a los cuestionamientos? ¿Son cuestionamientos válidos o son propios de la dinámica política que se vive en República Dominicana? Es propio de la dinámica, Terrero. Tú sabes que este país, hasta los clubes de dominó se dividen. Hay una competencia a todos los niveles. Y es natural que cuando tú entiendes que no has tenido el favor de un sector al que tú has hecho propuestas, te has presentado a competir, entonces la gente busca siempre pretextos. Yo, como ustedes saben, siempre fui crítico. Demandé renovación del partido,
demandé la celebración de los congresos en las fechas que estaban previstas. Demandé de que el comité político, los integrantes, se sometieran al escrutinio de sus electores. Y la gente puede decir, pues Melanio cambió el discurso. No, es mi mismo discurso. Lo que pasa es que hubo renovación, hubo congreso y hubo sometimiento de todos los candidatos y candidatas al comité político al escrutinio de sus electores, que fueron 1.245 delegados del comité central convocados al efecto. Entonces, en ese sentido, siempre habrá personas que se quejen. En el mismo evento celebrado en el Cruz Sanssouci el pasado domingo 7 de marzo, hubo dos compañeros, un ex senador de la República, que demandó reconteo manual porque entendía que los resultados arrojados por los monitores electorales de la Junta Central Electoral le habían desfavorecido. Y él entendía que en algún momento, cuando se presentó en pantalla cómo iba la votación, él estaba encima y terminó estando fuera del comité político. Pues mira, esa es una revelación. Yo estuve ahí y no lo escuché eso. Cuénteme más. Bueno, al final, Ramón de la Rosa, ex senador de San Juan, se acercó a la mesa que presidía el evento y dijo que no, que él había que contarle sus votos porque él entendía que había pasado en el puesto 32 del comité político. Entonces, una comisión o una subcomisión de la comisión de organización, conjuntamente con el titular de la Secretaría de Asuntos Electorales, Danilo Díaz, se fueron al cuarto de máquina donde se estaba activando todo el proceso de las 50 máquinas facilitadas por la Junta Central Electoral. Se llevaron las urnas con el voucher o impresión física del voto que se había marcado electrónicamente, y el conteo dio al chele, como decimos popularmente. Es decir, cada voto, y él sacó 300 y tantos votos electrónicos, coincidieron con el número de votos físicos depositados en la urna, justamente para este tipo de reclamo. Lo mismo hizo Olgo Fernández, exdirector del INDRI, y también cuando iban por el voto número 100, él reconoció. Desistió. Eso sí dijo. Esas máquinas son milagrosas. Y efectivamente, con eso mostramos transparencia y la efectividad de esto. Ojalá que le quiten la satanización del algoritmo a estas máquinas y sean las que nos puedan permitir en futuro proceso un conteo rápido del voto preferencial de regidores y de diputados, porque esa máquina no falla. Melanio, usted habla de renovación, de sangre nueva, pero ahí hay una evidencia marcada de un danilismo que acaba de copar y de tener la mayoría en el comité político. Claro está, Danilo Medina ahora mismo no tiene un líder con su estatura para medir fuerzas. Eso es la realidad dentro del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cree usted que esto va a permitir que realmente un PLD, que aunque todavía sigue siendo un gigante político, porque lo debo admitir, podría recomponerse de forma tal que en el 2024 sea una opción real de poder? Mi querida Marisol, querida amiga, Danilo no, a mí me conta que Danilo no bajó orientación en términos de listados, sino quizá el secretario general. Ahí salieron una persona al comité central y al comité político que de la única manera que salía era que se estaba en una lista. Claro, lista hay, porque se iba a votar por 43 personas. Y cualquiera que se atatúe en un cajero bancario, si no tiene claro la operación que va a hacer, te puede confundir. Y se permitía que las personas vieran una gran boleta digital que teníamos al lado de las máquinas, copiaran en un papelito los números por los cuales iban a votar. Y debo decirte que el proceso duró más tiempo, unas 3-4 horas, porque los electores se encargaron de marcar 43 candidatos, que es una cosa increíble, porque muchas veces tú vas, bueno, yo voy a votar por 5 o por 10, que son los más cercanos, los que han hablado conmigo. No, la gente votó en su mayoría por 43, que era el máximo a elegir en ese proceso. No,
quizá ustedes están contestes conmigo, que el secretario general más cómodo para Danilo Medina no era Charlie Mariotti. Todos ustedes conocen Charlie Mariotti, un comunicador, no viene de las raíces, es un hombre que viene del sector externo al partido, aunque ha asimilado su militancia PRDista durante sus diferentes mandatos como senador de la República, pero ustedes saben que Charlie Mariotti es un hombre de cabeza propia, independientemente de que fuera un seguidor y ha sido un seguidor de Danilo Medina, es una persona que no va a decir sí señor. De manera que ahí se produjo un proceso democrático, transparente, abierto, libre, en que la gente votó por quien entendía. ¿Y mañana qué van a tratar? El comité político está convocado. ¿Cuál es la agenda? Sí, como tú me hiciste la pregunta en dos vertientes, la otra es que estamos preparados para asumir una oposición política firme, vigorosa, pero constructiva. A los PLDistas que hemos estado 20 de los últimos 24 años en el poder, no nos luce venir ahora con posiciones populistas, que en el momento que se vaya a discutir el pacto fiscal, decir, no, eso es impuesto que le quieren meter a la gente, que ahora que se está discutiendo la ley de hidrocarburos, y ahora se han dado cuenta que hay un impuesto, que la ley es de autoría de Ramón Alburquerque, que el reglamento se elaboró durante la gestión de Hipólito Mejía. Bueno, ahora han descubierto que ese perpento que es la ley de hidrocarburos no se lo inventó el PLD. Tiene raíces PRMistas y pero profesor Melanio Paredes, hablando de oposición, esta tarde Reinaldo Pared, exsecretario o secretario ad vitam del PLD, le acaba de dar un piropo de grandes dimensiones a Luis Abinader, que dice, veo en el presidente Abinader un hombre de buenas intenciones, ojalá siga así y que Dios lo bendiga. ¿Cuál es su abordaje en torno a eso? ¿Usted también piensa como Reinaldo o entiende que Reinaldo como que se pasó de elogio con Luis Abinader? Yo pienso que el presidente Abinader es un hombre de buenas intenciones, pero que sigue haciendo promesas. Como gobernante sigue siendo un buen candidato. Entonces, por favor, que no lo escuchamos. Como gobernante sigue siendo un buen candidato. Siguen promesas. Hay que dar tiempo a ver si esas promesas la convierte en realidad. O sea, pero yo pienso que efectivamente el hecho de que él haya tomado medidas contra cada uno de los funcionarios que se han visto envueltos en apenas 6 meses, ya hay 2 ministros que están fuera del aire, hay un director general que está preso. Entonces el hecho de que él no haya interferido con la llamada justicia independiente es una persona que uno tiene que reconocer que en principio está bien intencionado. Ahora, de que será un buen gobernante, de que dejará una impronta que se le pueda reconocer como un gran estadista, eso está por verse. Profesor, la ultiminga, hemos visto que el Partido de la Liberación Dominicana ha asumido una posición muy beligerante con relación al tema de las 3 causales al punto de apoyarla. Y la pregunta sería, ¿por qué durante el gobierno del presidente Danilo Medina, cuando el PLD tenía la capacidad de hacer y deshacer en el Congreso Nacional, no optó por dejarle a este país un código penal reformado y con las 3 causales que hoy el PLD defiende? Terrero, pues yo pienso que tú eres injusto con el presidente Medina. Fue muy coherente. Y no solamente una vez observó el código penal, envió de nuevo con las 3 causales. Ahora, como tú sabes... Pero tenía mayoría en el Congreso. No. Total y absoluta. Mira, una de las cosas que yo he reclamado es que el PLD anodino, esa maquinaria electoral que dejó de defender a capa y espada sus principios, tiene necesariamente que revertir esa posición. Y estamos trabajando para que el PLD, como se aprobó en la plenaria, tenga definición sobre el tema de las causales, sobre el tema del migratorio, sobre el tema de los llamados, las llamadas libertades y derechos de 4ª generación. O sea, tenemos que tener posición. Un partido no puede estar con posiciones anodinas, y que sus legisladores, cuando el partido fije posición, tendrán que defender a capa y espada esa posición o irse de la organización. Porque usted milita en un partido para defender puntos de vista, para defender una visión del mundo, una visión sobre los diferentes problemas.
Entonces, lo cierto es que las iglesias y grupos fundamentalistas, también que algunos de los cuales siguen agendas internacionales, dividieron el voto de todos los partidos. Gracias. Eso es cierto. Y el PLD no escapó a esa segregación que estos grupos lograron insertar en el Congreso Nacional. Gracias, profesor Melanio Paredes, por concedernos este conversatorio. Un honor. Esperamos tener más tiempo para usted porque es muy interesante tenerlo. ¿Y va a ser candidato el profesor a presidencial? No, no, mañana vamos, como decía Marisol, el Comité Político se reúne para conocer las propuestas de 39 secretarías que deberá decidir en las próximas semanas el Comité Central. Yo en principio pienso que podría aceptar una nominación a la Secretaría de Organización de mi partido. Perfecto, buen dato. Gracias al profesor Melanio Paredes, ha sido nuestro invitado, miembro del comité político, quien ha dicho, entre otras cosas, que cuando se baje una línea de oposición en el partido y el que no esté de acuerdo tiene que defenderlo o se baja. No, pero sobre todo dijo que él estaría en disposición de aceptar la Secretaría de Organización del partido. Sí, pero el que no acepte la línea opositora del PLD se va. Gracias, profesor. Melanio Paredes. Gracias, profesor. Hacemos un contacto con publicidad. Al regreso agotamos otros contenidos, incluyendo a Carmen Martínez, que viene a hablarnos. Ya está por ahí, Carmen. Ya volvemos. A nivel carrosario más cerca.